Hola, muy buenas noches a todos los que están conectados por Facebook y en nuestra plataforma de Zoom. Les damos la más cordial bienvenida a la plataforma de la Keile. Hola, Ari Messer, ¿cómo estás? Shalom a todos, muchas gracias por la invitación y Erev Tov a la Keile. Muchas gracias. Como todos saben, Ari Messer es representante de la Agencia Judía en México y América Latina Norte. Entonces está aquí con nosotros porque en los últimos días hubo un gran proyecto que se llamó Abaita y invitamos a Ari a que nos platique un poco sobre cómo empezó este proyecto, a quién se le ocurrió, quiénes son los integrantes, cómo llegaron a Aeroméxico, cómo escogieron a la gente, todo, Ari, queremos saber todo. Bueno, muchas gracias. Primero, buenas noches a todos los que nos están viendo y gracias por la invitación. Antes de empezar, debo decir que este es un proyecto que fue una colaboración de instituciones y personas que sin esta colaboración no podría salir. Antes que todo, Anora Tzioni Mundial. La iniciativa del proyecto y el arranque del proyecto fue de ellos, de Mato, nuestro Shaliach que ya regresó a Israel, de Gabriel Degen, el Maskal de Anora Tzioni, por supuesto de la agencia judía, de la Sochnut, en todo lo que tiene que ver con Masá y con los Olim, con el apoyo de Keren Ayesod, que es un apoyo sumamente importante, y quiero también mencionar el Petit, el Board de Bitu y el presidente Daniel Liberant, que en sí, sin el apoyo del Petit y el acompañamiento de Daniel Liberant, tampoco no podría esto salir adelante. Para contar cómo nació el proyecto y qué es lo que hicimos, tenemos que dar un paso hacia atrás y entender cómo surgió la necesidad. Bueno, desde el principio de esta crisis del COVID-19, ya a mitades de marzo, cuando la crisis verdaderamente se empezó a sentir aquí en la comunidad judía y en México en general, empezamos a entender que vamos a tener un gran desafío para el verano para trasladar participantes de los diferentes programas de Masá, de Akshara, y empezamos también a entender que tenemos que empezar a esperar una ola de Olim Hadashim que van a querer hacer Aliyá a Israel. Ese diálogo fue un diálogo que empezó con semillas, empezó con ideas generales, intercambios de WhatsApps, de mails, y al final surgió este avión que sí es único, es decir, no es la primera vez que hay un avión charter que lleva a Olim, pero sí es la primera vez que hay un avión charter que lleva Olim, participantes de Masá, y sobre todo con la aerolínea Aeroméxico, que es la primera vez que aterrizó y llegó a Israel. ¿Cuáles son las necesidades y cuál fue el proceso? Así en forma bastante breve, nosotros junto con las NUOT y junto con los diferentes organizadores, enviamos cada año a Israel, de la comunidad judía, un poquito más de 400 participantes a los diferentes programas de Masá. Y es un número espectacular. Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos un promedio aproximado de 100 Olim cada año en los últimos 10 años. Esos son los números más o menos fijos que tenemos los últimos 3, 4 años, y en base a eso nos íbamos preparando. Teníamos dudas si en base a la crisis también económica, si la gente va a querer enviar a sus hijos a los diferentes programas de Masá y a las Aksharot, y cómo va a ser el desarrollo de gente que quiera hacer aliyá. Como saben muy bien, instituciones se cerraron, también gubernamentales, era muy difícil emitir documentos, y por supuesto que en muchos aspectos la entrada a Israel para no israelíes se bloqueó y se cerró, seguro que en marzo, abril y mayo, y recién ahora, en julio y agosto, se está abriendo en diferentes formas. Sobre todo para la gente que quiere ir a los programas de Masá. Necesitas una visa, la visa de Masá. Esa visa no se podía emitir, estaba congelada. Y bueno, y ahí pasamos por muchos desafíos hasta que logramos emitir esas visas.
y salir adelante. Y en ese concepto también agradezco al embajador de Israel y a su equipo de trabajo que estuvieron pendientes a cualquier hora, día y noche, para apoyarnos para lograr emitir estas visas. Les quiero dar un panorama general de la Aliyá, porque Masag, dijimos, son números de 400 aprox. Sabemos que la mayoría salen en verano y nos estábamos preparando, pero la Aliyá es un tema que cambió en forma dramática en México y en todo el mundo, en todas las comunidades judías del mundo. Tuvimos un crecimiento de más de 300% en los últimos 3 meses en pedidos de Aliyá y en gente que está haciendo Aliyá a Israel de la comunidad. En el avión tuvimos 50 olim, ahora en los meses de agosto y septiembre estamos esperando ya que otros 60 olimas se vayan a Israel. Tenemos hoy en día 1000 gentes de las comunidades judías de México que aplicaron para Aliyá, que están en proceso de Aliyá y que abrieron carpetas. Y son números históricos que no conocíamos, que no vivimos antes, y tuvimos que prepararnos rápido, modificar nuestro departamento de Aliyá, aumentar recursos ahí y por supuesto estar pendientes a los cambios, a veces semanales y a veces diarios en los reglamentos de entrada y salida a Israel, diferentes programas de absorción y diferentes reglamentos que tienen que ver con el Ministerio de Salud. Y fue una chamba de todo el equipo de trabajo de la Sojnut y de Bituy, y entonces me es importante mencionar que no es un trabajo mío, sino hay un grupo de personas muy dedicadas que hicieron esta labor posible. Ahora sí, vamos al avión. ¿Qué es lo que pasó ahí? La idea del avión era verdaderamente dar la atención a dos grupos. 150 Hanijim, de Shnat Achshara de Noar Hatzioni y del programa Israel Challenge, que querían ir, y los chavos querían verdaderamente irse a Israel. Tuvieron un año muy complicado, todos sabemos, perdieron muchas cosas, sus graduaciones y diferentes temas que son muy emocionales y son muy importantes en esta época de la vida. Y le queríamos dar esa experiencia. Y por otro lado, también atender a estos olim que verdaderamente ya querían hacer Aliyá a Israel, muchos de ellos por dificultades económicas y otros ya concretaron un proceso que empezaron de antemano de hace un tiempo atrás. El proceso fue muy complejo, estamos hablando de cientos de horas de WhatsApps, de mails, de llamadas, y el éxito es primero debido a la colaboración entre todos los socios que acabo de mencionar aquí en esta introducción de la plática. Al principio el vuelo iba a ser con el AL, pero el AL se fundió en esa época y ahora fue comprada por una persona y está reviviendo, y tuvimos que pasar a Aeroméxico. Eso nos dio una oportunidad porque el avión dio 15 sillas más y teníamos más lugar para enviar gente. Los desafíos aquí fueron varios, desde arreglar en Israel con el Ministerio de Salud y con la organización de Masá la cuarentena para los chavos, cómo se manejan programas de Akshara y de Masá en un año de COVID-19 en Israel. Hay un montón de reglamentos nuevos, por ejemplo, si viajan en el bus, tienen que viajar uno detrás del otro. Si están en habitaciones, tiene que haber una distancia. ¿Cómo se hace clases en el Mahol de Madrijim? ¿Cómo se hacen los paseos? Y en general, ¿cómo se monta una logística que en sí ya es compleja con los nuevos reglamentos y dejándolo también en un precio y las becas que sean accesibles para todos? Y la verdad que el trabajo fue un trabajo de detalles, de día a día, de poder venir y decir, ok, tenemos este desafío, ¿cómo lo solucionamos? Y gracias a Dios lo pudimos lograr. Con los Olim, nada más les quiero contar una anécdota o dos para que entiendan qué complejo que fue con los temas de las visas de Masá. Yo creo que si no me equivoco, nos cambiaron los protocolos de las visas de Masá del Estado de Israel 3 veces los últimos 2 meses. De hecho, hoy nos acaban de cambiar otra vez el protocolo. Y cada vez que nos cambian el protocolo tenemos que atender y tenemos que atender rápido.
De repente ya no podemos emitir las visas aquí, de repente se emiten en Israel, de repente se devolvían a emitir aquí, teníamos que trabajar con la embajada de mano a mano, y la verdad que hasta el último momento, hasta la misma mañana del vuelo, todavía estábamos en cierre de visas de Masá para diferentes chavos que le faltaban documentos o que no concretaron o completaron su proceso de visas. Cuando ellos llegan a Israel, van a sus lugares de cuarentena y de ahí empiezan el programa, que es un programa muy flexible y está sujeto a los cambios y a los desarrollos que pueden surgir en los próximos meses en Israel. Sobre el tema de los Olim, es diferente. Los Olim básicamente decidieron hacer aliyá a Israel y ser ciudadanos israelíes. Entonces no necesitan una visa especial. En el momento que son aceptados por Hok HaShvut y tienen lo que se llama la Zakaut, el derecho de ser ciudadanos israelíes, se les da ciudadanía israelí y entran como ciudadanos israelíes con algo que se llama Teudat Olé. Y después van recibiendo su ciudadanía y los diferentes beneficios de la canasta de absorción. Pero también realidades muy complejas, familias con niños, familias jóvenes, solteros universitarios, gente de la tercera edad, cada uno con su cuento, cada uno con sus necesidades, cada uno con su plan de absorción en Israel. Y los planes de absorción en Israel, para que entiendan, no es que estaban todos abiertos, se fueron cerrando y después se fueron abriendo, y en base a eso tuvimos que hacer todo tipo de adaptaciones. Y también con el grupo de los Solim, hasta el último momento estuvimos, yo digo el último momento, son hasta 24 horas antes del vuelo, estuvimos en cierre de diferentes detalles. Tuvimos, como dije, un poquito más de 150 participantes de los programas de Masá, Shnat Hachshara, de Anora Tzioni Challenge, 50 Olim y otros aproximadamente 30 pasajeros privados israelíes que ya usaron la oportunidad de que hay un vuelo para ir a Israel y visitar a sus familias y ver a sus seres queridos. El mismo vuelo regresó de Israel a México al día siguiente con Shlichim. Recibimos aquí nuevos Morim Shlichim, 5 Morim Shlichim que regresaron ese vuelo, el nuevo Kabat de la agencia judía, y también quiero mencionar que mi señora y mis hijos también regresaron en ese vuelo y también fue emocionante, no fue tan festivo, pero fue emocionante. En Israel se hizo una gran Kabbalat Panim, una gran bienvenida a estos Olim y a los participantes de los diferentes programas. Estuvo ahí el presidente de la agencia judía, estuvo el presidente de Keren Ayesod, diferentes personajes. El vuelo recibió y fue cubrido en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las noticias centrales, en los diarios. Hizo un ruido positivo en todo Israel durante más de 48 horas. Yo recibí el resumen de todos los medios que aparecimos y era impresionante. Y estoy seguro que ese vuelo también trajo a la comunidad judía de México al conocimiento de la sociedad israelí, que muchos no saben que hay judíos en México y no saben sobre esta comunidad fabulosa e increíble que hay aquí en México, sionista, que apoya a Israel de todas formas. Y es un gran logro, es decir, es un gran valor el hecho de que la sociedad israelí hoy en día ya más y más conoce que hay una comunidad judía, ve un avión de la comunidad judía llegando, y por supuesto históricamente la primera vez que Aeroméxico aterriza en Israel. Si ustedes miran los videos de las azafatas o el grupo de trabajo de Aeroméxico, estaban en un shock, estaban muy emocionados, no se esperaban algo tan emocional, una bienvenida tan sionista. En ese concepto también el vuelo sí tiene también un aporte hacia tal vez un futuro plan que el presidente de la agencia judía, Yitzhak Herzog, está hablando en los medios de comunicación. De hecho, hoy tuvo una junta con el presidente de Israel, Ruvi Rivlin, para presentarle las bases de este proyecto. Se está hablando que si Israel
como país se prepara con los recursos, con las diferentes herramientas que tiene y enfoca, puede traer en los próximos 5 años 250.000 Olim Hadashim del mundo. Hay que entender que el promedio anual es más o menos 25 o 30.000 Olim. Estamos hablando de 100, 120.000 Olim más en los próximos años. Y el crecimiento que vimos en México, y verdaderamente que es verdadero, lo vemos en el resto del mundo también. Por supuesto que en América Latina, en Argentina, en Brasil y en México, pero no nada más. También en Europa también, y sobre todo en la ex Unión Soviética, que ahí está el gran potencial de poder hacer alía. Así que eso es, Anita, básicamente el cuento, la introducción a todo este vuelo. Por supuesto que detrás hubo muchos detalles, hubo tensión, hubo nervios, pero sí lo que quiero mencionar es que yo me sentí todo el tiempo parte de un equipo de trabajo, que todos estábamos en el mismo state of mind, todos entendíamos la importancia de tener éxito en este proyecto y encontramos soluciones creativas, inmediatas, a veces innovadoras, para diferentes desafíos que surgían cada día. Hoy en día también, después del vuelo, ya nos estamos preparando para la segunda ola. En el mes de agosto y septiembre estamos esperando ya 60 miembros de las comunidades que ya concretaron su proceso de aliyá y van a hacer aliyá. Y en enero estamos esperando otra ola importante de aliyá aquí de la comunidad. Por otro lado, estamos también ahora encargándonos de más de 100 participantes de los diferentes programas de Masá que no subieron a ese vuelo y que se van a ir ahora en este verano en diferentes vuelos. Estuvimos resolviendo problemas de visas. Hasta ayer mismo había una chava que, bueno, tenía un problema ahí en Estados Unidos y tuvimos que contactarnos y la dejaron entrar a Israel y todo salió bien. Es decir, todos los días estamos despertándonos a las mañanas y viendo qué es lo que está cambiando en los reglamentos, en las aerolíneas, en las visas, y la verdad que en ese aspecto estamos viviendo tiempos muy desafiantes, pero podemos decir con tranquilidad y con orgullo, también comunitario y también de todos los socios que son parte de este proyecto, que logramos que todos los chavos que podían y querían ir a estos programas, o toda la gente que quiera hacer aliyá, al final encuentra el camino para lograr sus sueños. Gracias, Ari, muy interesante. Antes de continuar, quiero pedirle a la gente que nos está viendo y escuchando, tanto en Facebook como en Zoom, que si tienen alguna duda, escriban su pregunta para que tú se las puedas contestar, ya sea por alguna de las dos plataformas, o que levanten la mano y nosotros les damos acceso. Yo te quisiera preguntar, Ari, ¿cómo es la cuarentena o la logística para hacer que tanta gente esté en cuarentena al mismo tiempo allá? Yo creo que antes de la logística voy un paso para atrás y hay que responder la política de la cuarentena. Porque hay que entender que la sociedad israelí, como cualquier otro país hoy en día y en estos últimos 5 meses, es muy sensible a quién entra y quién no entra en sus fronteras. Y ese tema lo tuvimos que tratar en forma muy delicada. Hubo un foro, una mesa, lo que llamamos la mesa del avión, en el cual hubo representantes de todas las instituciones que mencioné al principio, y se manejó esos diferentes temas muy sensibles. Queríamos crear una imagen positiva y un ruido positivo de la llegada de esta gente a Israel, y quiero decir que tuvimos éxito. La imagen y el ruido positivo se lograron, y bueno, estamos en una muy buena situación. A la logística también es complicada. Nosotros tenemos que cumplir con los requisitos del Ministerio de Salud israelí y son muy estrictos en lo que se puede y no se puede. Cada organizador de programa, cada programa de absorción tiene que demostrar que cumple con los requisitos de la cuarentena israelí.
Significa que un representante del Ministerio de Salud israelí tiene que visitar esos lugares acompañado por la gente de los programas y tiene que aprobarlo. Con ese documento de aprobación, el Janij va y saca su visa de Masá y sin ese documento no lo puede sacar. Hubo lugares que no fueron aprobados. Básicamente los reglamentos son los mismos reglamentos que aquí Comité Central pone: distancia sana, mascarillas, higiénica, distancia en las habitaciones. Por ejemplo, si viajas en un bus, cada uno puede estar en un asiento y el otro tiene que estar nada más detrás. Cómo se come, cómo se toma, qué pasa con el tema de los seguros médicos, qué pasa si alguien se contagia de COVID-19, Hasbe Jalila, cómo lo aislamos, cómo lo tratamos, cómo seguimos los programas. También en estos casos. Tuvimos casos en el Mahole Madrijim, no ahora, pero los que estaban ahí, que chavos se contagiaron, no de México, y había que en ese momento pensar qué se hace. Se saca a todos de las habitaciones, se desarman jaburot, se reconstruye toda la infraestructura y el pensamiento educativo para poder seguir adelante. Yo creo que el secreto aquí del éxito también de este proyecto Abaita, pero sobre todo de estos programas en Israel y de la Aliyá, es flexibilidad e innovación. Es decir, entendemos que nadie nos escribió protocolos para este escenario, nunca lo vivimos antes, y tenemos que ir inventando y pensando mientras estamos en el camino. Y digo que nosotros los israelíes y los judíos en general somos muy buenos en eso. Y en ese aspecto, la verdad que inventamos todo tipo de plataformas y estructuras organizacionales que nos llevan hoy en día a un resultado que sí podemos operar programas, sí seguimos teniendo las puertas abiertas para Aliyá. Y dentro de eso hay mucho detalle, mucho pensamiento y mucha gente que está trabajando junto para el éxito de estos programas. Muy interesante, Ari. Nos pregunta Eva Neyman si después de un año o dos los Olim Hadashim no se hallaron y todo lo que gastó Israel para mantenerlos, ¿ellos qué deben de hacer para poder regresarse? ¿Tienen que devolver lo que gastaron en ellos? No, la filosofía de Aliyá a Israel es decir, nosotros, si alguien ya tomó la decisión que quiere hacer Aliyá, la Aliyá es una decisión personal, una decisión familiar. Entonces, Medinat Israel, el Estado de Israel, le abre las puertas. Dentro de eso hay una canasta de absorción y programas de absorción que se van dando de a poquito. Hay un periodo, es decir, el Olé básicamente no está obligado a quedarse a Israel, no se le cierran las puertas para salir. Tiene un periodo de tiempo mínimo que tiene que estar para no perder sus derechos de absorción. El único daño que puede sufrir es en diferentes derechos de absorción, pero después de 2 años, si un Olé Hadash decide que no es para él Israel, entonces esperamos que tuvo una experiencia positiva y él puede ir a donde quiere y no hay ningún castigo o ningún daño, por supuesto. Suele pasar, la gran mayoría de los Olim no regresan a sus países de origen, y hay que decirlo, ese es el dato. Y también podemos decir que también sabemos datos que también hay gente que va, trata de vivir en Israel, regresa a sus países de origen o a otros países y después otra vez regresa a Israel. Así que la idea aquí no es castigar, no es poner sanciones, sino verdaderamente facilitarle a la gente que ya tomó esa decisión, por lo menos el primer año, para que pueda acomodarse, para que pueda aprender hebreo en un ulpan, para que pueda acostumbrarse a la cultura israelí, que es muy diferente a la cultura mexicana o judío-mexicana, cómo buscar su chamba y todos los aspectos de la vida que tienen que ver con empezar una nueva vida en un país diferente al cual crecí. Y quiero decir algo muy importante sobre esto, Anita. Es una diferencia inmensa ir a vivir a Israel que ir a un programa de Akshara a Israel. Son dos experiencias totalmente diferentes. Esta es una decisión de un año y la otra es una decisión de vida. Y por ese mismo hecho se transforman a ser dos procesos totalmente diferentes.
Perfecto, Ari. Nos pregunta Celia Daniel, ¿los israelíes no deben estar tan contentos con la llegada de tantas personas de Alía o sí? La opinión pública de la sociedad israelí sobre este avión, y los podemos ver en los medios de comunicación y cómo se publicaron, y también los puedes ver en los chats, en los talkbacks de la misma gente que reaccionó, es positiva. Y hay que entender por qué. En el momento que se mandan 150 chavos a Israel, eso le da chamba a mucha gente. Y no son nada más 150 de México, son miles de todo el mundo. Desde el conductor que de repente puede venir al aeropuerto y trasladar gente, hoteles, comida, guías, sistemas educativos, lugares turísticos, todo eso mueve la economía israelí y no hay que pensar que es una parte pequeña. Les voy a dar un dato, el desempleo en Israel antes de la crisis del corona estaba en 3.4%, hoy en día está en un poquito más de 20%, es decir, la pandemia económica también afectó a Israel mucho y hay muchos sectores en Israel que están presionando para que se abran más y más puertas. De hecho, hoy mismo ya se empezó a tener un acuerdo de Open Sky en Israel con diferentes países verdes y al final de todo, igual como estamos haciendo aquí, de a poquito volviendo, también en Israel como en otros lugares del mundo se entendió que vamos a vivir un tiempo con este virus, pero no podemos frenar todo, tenemos que renovar la economía y darle a la gente chamba para que pueda poder vivir. Así que la opinión pública es una opinión positiva. Por supuesto que es delicada y es fragile, es decir, mañana puede haber una crónica que diga para qué necesitamos ahora exportar 150 o 2000 de diferentes lugares del mundo, chavos, y no sabemos qué traen con ellos y no sabemos si van a cumplir las reglas mientras nosotros estuvimos aquí encerrados durante 8 semanas o 10 semanas. Pero eso es una minoría y la gran mayoría de la sociedad israelí los recibe con los brazos abiertos y les das la bienvenida y lo pueden ver en las diferentes publicaciones y ahí está más que claro. Nos preguntan también, ¿cómo fueron las despedidas y la logística aquí en el aeropuerto en México antes de salir el vuelo? Aquí la despedida fue una despedida muy humilde. No hicimos gran festivos. Yo estuve en la despedida aquí en el aeropuerto en México y fue muy, muy emocionante ver a familias despidiéndose, a Olim Hadashim. Yo me acuerdo de una ola que se me acercó y me dijo, Ari, yo desde los 5 años sabía que iba a llegar algún día este día que iba a ser Aliyah y no me imaginaba que iba a ser en estas circunstancias. La energía era excelente, la gente estaba alegre, emocionada y la verdad que también en condiciones muy complicadas, yo digo que esto fue un éxito. La gente llegó bien, está en sus lugares, ya empezó sus programas y la verdad que muy agradecido a todos los voluntarios que estuvieron en ese día ahí y apoyaron a los shlichim, a los ovdim de la Sochnut, al Petit de Bituy que vino y nos dio su presencia, al cónsul de la Embajada de Israel, a Daniel Liberant y a todas las gentes que estuvieron ahí nos acompañaron en ese día tan importante. Gracias, Ari. Nos comentan de Diario Judío, ha sido increíble la solidaridad de muchas personas en Israel con los Olim Hadashim, incluyendo a muchos mexicanos que hicieron aliyah ya hace tiempo y están pendientes de las necesidades de los nuevos. Todas estas fotografías y demás pues están ahí en Diario Judío. Sí, yo quiero decir algo sobre este tema que me parece maravilloso, increíble y yo creo que eso es algo más que dice que esta comunidad es la comunidad número 1 en el mundo y ejemplar. Yo recibí cantidades de WhatsApps de repente de miembros de las comunidades que hicieron aliarse 10, 20, 30 y 40 años, que se empezaron a organizar por primera vez como grupo de WhatsApps para recibir a los Olim
y acompañarlos en sus primeros pasos en Israel. Y la verdad que es muy lindo ver cómo el feeling ese de soy miembro de una comunidad y parte de una comunidad, también si pasaron 20 años y 30 años que estoy viviendo en Israel, entonces yo sé, estoy hablando como si sería el Olé, lo que es ser Olé Hadash, el proceso, los obstáculos, el shock cultural al principio, y poder venir ahora y ser acompañado por alguien que sabe de dónde vienes, cómo piensas y también conoce el otro lado de la moneda, eso da un valor agregado sumamente importante y muestra la belleza y el éxito de esta comunidad. Nos preguntan, Ari, ¿qué son países verdes? Países verdes son, hoy en día el mapa está dividido en países verdes y países rojos. Israel es un país rojo y también México es un país rojo. Países verdes son países que cada 100.000 habitantes, no me acuerdo exacto el número, pero tienen un porcentaje de contagiados de COVID-19 muy bajo. Yo creo que si me acuerdo bien era 14 o menos de 14. Israel hoy en día está cada 100.000 habitantes en 48 contagiados y México no sé decir, también porque los datos oficiales no verdaderamente representan siempre los datos reales. Y los países verdes arman como una cápsula entre ellos que tú puedes viajar y visitar entre ellos. El protocolo es muy simple, vienes al aeropuerto, pasas un test de COVID, te mandan a un hotel, esperas ahí máximo 12 horas y si eres negativo, no necesitas cuarentena y puedes salir y puedes consumir y puedes ser turista y puedes pasear y puedes estar. Hoy en día, esto es cierto ayer, Israel decidió, primero Israel ya tiene hoy en día Open Sky con países como Grecia y diferentes acuerdos con diferentes países que se van tejiendo cada día, pero si tú vas hoy en día, digamos, de México o de cualquier país y pasas en Europa por un país verde y por reglamento y por protocolo te hacen ahí el test de COVID-19 y sales negativo, puedes entrar a Israel sin cuarentena. Por supuesto que la entrada de Israel es para ciudadanos israelíes, para gente que participa en Masá con visas o diferentes visas que ya se están permitiendo de a poquito, como la visa A1 o como visa de estudiantes. Es complejo, pero sí estamos empezando a ver que los sistemas también del mundo y también de Israel ya se están empezando a adaptar y entendiendo que este tema no se va a terminar en 1 o 2 meses. Tenemos que tener una estructura a medio plazo para poder volver a funcionar como país, como comunidades, hasta que superemos este virus. Perdón, nos preguntan también, Ari, ¿qué tipo de Olim Hadashim fueron? Si fueron parejas jóvenes con hijos pequeños, parejas de edad mayor o personas solas. Excelente pregunta, y es muy interesante analizar y ver que aquí también hay un cambio paradigmático, es decir, la gran mayoría hoy en día de los Olim de México y de Centroamérica son familias jóvenes. Ese es el grupo más grande, es decir, familias que tienen hijos de edad escolar y que deciden hacer la Aliyá a Israel, edad escolar hasta los 11, 12 y 13 años. Y dicen, bueno, queremos ahora que todavía es el tiempo para hacer un cambio, que nuestros hijos son jóvenes, eh, eh, estar en un nuevo lugar y tener un nuevo futuro. Ese es el grupo más grande, eso es algo que nunca nos pasó antes. El segundo grupo es jóvenes, universitarios, recién graduados, gente que quería cambiar su profesión. Y después el tercer grupo es lo que llamamos gente de la tercera edad, que también ahí tenemos un grupo importante que se está desarrollando. Nosotros hicimos una feria de Aliyah vía Zoom, un día completo de 8 horas, que surgió como una necesidad y un pedido de la gente, y ahí se tocaron diferentes temas, de programas de absorción, canasta de absorción,
autenticación y permisos de títulos y trabajo, cómo hacer business en Israel. Y la verdad que esas ferias vía Zoom de Aliyah que hicimos, facilitaron mucho porque dieron información concreta, específica, enfocalizada a los diferentes interesados o interesadas, y no menos importante, les dio el contacto, con quién sigo hablando. Si yo quiero armar un negocio en Israel, ¿qué derechos tengo de impuestos? ¿Qué puedo mover? ¿Sobre qué pago impuestos? ¿Sobre qué no? Y es muy importante entrar en el detalle, entender antes de hacer un paso así, porque en el momento que tienes más información, ves que se te abren más las opciones y puedes encontrar más rutas y más canastas, y más caminos, perdón. Es importante decir, hay una cantidad de programas de absorción, de recibir Olima a Israel, muy grande, muy variada, que la mayoría de nosotros no conocimos. Yo quiero admitir que yo mismo aprendí mucho en estos meses sobre los programas de absorción a Israel, y hoy en día están todos en sus programas, en diferentes programas. Es decir, no hubo una alía como grupo. Sí quiero decir que hay grupos organizados que están en diálogo como grupo de tal vez hacer alía keilatit a Israel. ¿Tú crees que hay posibilidad de organizar más charters como este después de la vivencia, que fue todo un éxito? Si nosotros vamos a ver que en cantidades de gentes surge la necesidad y que las vías de aerolíneas se complican otra vez, vamos a tener que atender ese desafío. Es un desafío muy grande. Hoy en día vemos que los OLIM y los participantes de programas que se van ahora en agosto y en septiembre tienen camino. Por supuesto, el que tiene visa a Estados Unidos es mucho más fácil porque hay vuelos de Estados Unidos a Israel, algunos diarios como United. En Europa ahora esos países verdes permiten, en muchos de ellos, que se haga conexión y se haga el test de COVID-19 y seguir adelante, por ejemplo, KLM en Ámsterdam y otros países, pero es muy dinámico, Anita, es decir, aquí todas las semanas, mira, lo que aprendimos y seguramente podemos todos compartir lo que voy a decir es que la planificación, nuestros programas y planificaciones son en el mejor escenario semanales, y a veces en el mismo día cambias 2, 3 veces al día tus planes de trabajo, depende de los desarrollos. Pero sí podemos empezar a ver que, que los sistemas se están empezando a acostumbrar a funcionar y no hacen cambios radicales cada día. Así que las rutas están abiertas. Hoy en día tú puedes llegar a Israel. Existen aerolíneas que lo hacen. Se puede hacer alía. Puedes venir como participante de Masá. En algunos formatos también visas de estudiantes ya se emiten. Y mientras el tiempo pase y vamos a establecer esta situación, los sistemas van a funcionar mejor y mejor, y las posibilidades van a volver a ser posibilidades que conocíamos antes de esta crisis. Ari, ¿hay facilidades para gente, para adultos mayores? ¿En qué aspecto? ¿En Aliyah? Para irse de Aliyah, sí. Sí, nos están preguntando eso. Cada olé depende de su edad, depende de su estatus familiar, depende de muchos variables, recibe lo que se llama la canasta de absorción. Es muy específica para cada olé. Hay, por supuesto, beneficios generales, pero en ese caso yo recomendaría que el que esté interesado se acerque a nosotros, a mí vía mail o al departamento de Aliyah. Les puedo dejar después en el chat todos los datos, con muchísimo gusto. Y lo importante aquí es decir que si una persona empieza el proceso de Aliyah, no está comprometido a hacer Aliyah. La persona puede congelar su carpeta de Aliyah, puede posponer su Aliyah, puede cambiar de decisión, no pierde ningún derecho, no pierde ningún beneficio. Y también es importante decir que el proceso de Aliyah es al final de todo un proceso de inmigración, con mucha burocracia, con documentos, con documentación que hay que presentar, y también hoy en día
Hay documentos que son muy complicados de conseguir en México porque las oficinas están cerradas y se abren y están saturadas. Así que yo recomendaría que el que verdaderamente está considerando hacer aliyá y que empiece el proceso, y eso no lo obliga a hacer aliyá y no le hace ningún daño. Y ahí va en el mismo proceso, va a ir viendo qué beneficios, cómo funciona, cuándo y qué. Nos preguntan, con la situación que vive México hoy en día a nivel político y económico, si tuviéramos que salir de aquí, ¿la SOCNU tendría la capacidad de ayudar a salir a tanta gente en una época de crisis? La Sojnut, si no me equivoco, movió hacia Israel más de 2.5 millones de gentes desde el día que existe. Rescató comunidades bajo fuego en guerras, también en los años 2000. Estamos funcionando en comunidades en forma, sin mencionar lugares y nombres, en forma secreta. Tenemos toda la experiencia. Tenemos diferentes mecanismos, como por ejemplo el Keren Imlatim y muchos mecanismos más. La comunidad judía de México no está en situación de ser perseguida o de una crisis de antisemitismo. De hecho, vive muy bien en México. Pero en caso de que tengamos que atender ese desafío, y esperemos que no, por supuesto que ya tenemos los mecanismos y sabemos cómo hacerlo. Perfecto. ¿Tú sabes, Ari, si los turistas ya pueden entrar a Israel como tal, No, los de turistas Europa? no pueden entrar a Israel, ¿cierto? Hoy en día, aún no. Esperemos que otra vez, sí pueden entrar turistas de países verdes que tienen cápsulas con Israel, pero no es México, para responder en forma más específica. Y esperemos que, bueno, que la situación del COVID vaya mejorando y que también ese obstáculo se quite del camino y también puedan entrar como turistas. Hay que entender que Israel recibe más de 4 millones de turistas al año en promedio, en un país que tiene 9.5 millones de habitantes. Es decir, es gran parte de la economía israelí el turismo, y gran parte de la gente que está desempleada es gente que atiende a ese sector. Así que estamos todos esperando ansiosamente que las cosas mejoren y que turistas puedan entrar a Israel. Y les quiero decir que también los israelíes están esperando poder salir de Israel y visitar los diferentes países. Es una cultura muy israelí ir a Europa 1 o 2 veces al año, y están todos esperando que, bueno, que se abran los vuelos, que se abran las fronteras y que las cosas puedan estar seguras. Pero cierto, hoy en día de México y y de la gran parte de los países del mundo, no pueden entrar como turistas a Israel. Nos preguntan específicamente si de Grecia pueden entrar. Hay un acuerdo muy particular. Primero recomiendo que si alguien tiene preguntas muy específicas sobre estos reglamentos, la dirección es la Embajada de Israel. Yo no quiero aquí tomar autoridades que no son mías, pero hay acuerdos muy específicos entre Israel y Grecia, que pueden cambiar a nivel semanal. Pero sí, hoy en día israelíes pueden viajar a Grecia y se puede viajar de Grecia a Israel a lugares muy, muy específicos. Es un acuerdo muy reciente. Ari, los muchachos que se fueron ahorita y que están en cuarentena, ¿pasan la cuarentena y empiezan los programas o ya están empezando los programas aún ahí retenidos en la cuarentena? El programa empieza en el momento que aterrizaron. Es decir, en el estar en cuarentena, ellos lo hacen vía Zoom o en diferentes modos. Nadie está esperando que los chavos estén ahora 14 días aislados y deprimidos, cada uno en su habitación. Por supuesto que se le está dando atención, por supuesto que ya empezaron los programas educativos, las PEULOT, y ya pronto se va a terminar la cuarentena también. Y les deseamos muchísimo éxito, Beatzlajá, en sus programas. Quiero mencionar, miren, yo, la gente de Anora Tzioni, les quiero agradecer mucho.
Yo sé qué duro que trabajaron en Israel y aquí también para que esto se logre. También la gente de los diferentes Tnuot que van a recibir ahora Hanijim. Ahora se viene una ola importante de Hanijim de Maccabi que se van a Israel y Maccabi también, por supuesto, está preparando y diferentes Tnuot, a Bonim, a Halutz, bueno, y todas las Tnuot, Bnei Akiva y todas las Tnuot que funcionan. En Israel se está haciendo un trabajo muy, muy serio y podemos estar agradecidos que los líderes de las Tnuot aquí, con el apoyo de Bitui, con el apoyo de la Sochnut y también en Israel, tenemos una línea abierta, hablamos todo el tiempo, nos coordinamos todo el tiempo y esperemos que todos estén sanos y salvos y que tengan una experiencia vivencial, judeo-sionista importante en este año, que sin duda va a ser un año especial. Se lo van a acordar para el resto de su vida y van a poder contarles a sus nietos que ellos fueron los que hicieron Akshara en el año 2020 o 2021 en tiempos de COVID. Van a ser una generación, que la única generación, espero, que tenga ese título. Sí, y también nos preguntan que si los Olim Hadashim llegan directo a algún departamento o llegan dependiendo de qué es lo que hayan escogido, a un Merkaz Klita o en dónde están ellos. Cada familia o cada olé se le convoca su plan de absorción, depende, o su Tohnit Klita en hebreo, depende a lo que se presentó y lo que se acordó. Hay familias que fueron a Merkaz de Klita y van a estar ahí unos meses, reciben su apartamento y tienen un pan de hebreo. Hay familias que entraron en lo que se llama Klita Yeshira. Hay chavos que se fueron a los dorms de universidades. Tenemos 3 chavos que se enrolan al ejército con Garin Zabar, que hicieron aliyá, que de un grupo de 7 chavos en total de la comunidad que se enrolaron al ejército, 6 de ellos en unidades de combate, uno fue recibido a una unidad de élite del ejército israelí, y cada uno depende de su carrera, depende de su ruta, depende del rumbo que eligió. Y lo importante aquí es decir que acá no hay una fórmula de aliyá, es decir, no hay un solo camino. Hoy en día la idea es tratar de hacer el matching entre lo que el olé necesita y el programa adecuado en Israel. Quiero también mencionar aquí 2 instituciones más muy importantes que nos ayudan en esto. Una es el olei que recibe a los olim, que los apoya, que los ayuda. Es una institución muy importante que tiene muchos años y hace un gran labor. Y la segunda es Gvaim. Gvaim, que el director de Gvaim hoy en día es Juan Teifel, que bueno, él fue, yo lo reemplacé a él, también por ser graduado de la comunidad y también por el hecho que como propósito la organización que él dirige tiene como propósito principal ayudarle a los Olim Hadashim en la entrada al mercado laboral israelí. Él también y su ONG se montaron a este esfuerzo. De hecho, también tuvo una plática en esa feria grande que hicimos de Aliyah y dar cursos online y webinars y de mentoría para ayudar a la gente que viene a entender el mercado laboral israelí, a entrar al mercado laboral israelí, que es muy diferente del mercado laboral mexicano. Puedo decir que la mayoría son paisanos ahí, entonces ya pueden asumir que es muy diferente a la realidad que estamos viviendo aquí. Nos preguntan, en caso de que se dé la vacuna contra el COVID, ¿habrá mejoras para los turistas de México, aunque lo consideren en color rojo? Miren, yo quiero ser humilde, yo soy el representante de la agencia judía, no soy el embajador de Israel y no soy el ministro de salud y no tengo esos cargos, pero la lógica dice que sí, que el día que se encuentre la vacuna y que sea una vacuna verdaderamente eficiente, hay diferentes desarrollos. Yo creo que el más serio de lo que entiendo está en Estados Unidos. Vamos a empezar a volver a una normalidad que vivíamos antes del COVID. Yo en forma personal espero que el día que eso pase, volvamos a una normalidad con un gran aprendizaje de las lecciones que tenemos que aprender y que tenemos que modificar nosotros como sociedad humana y como comunidades y como personas para mejorar nuestro mundo.
pero la lógica dice que el día que tengamos verdaderamente esa vacuna, ya estas limitaciones y esta forma de vida temporal que estamos viviendo va a ir y va a desaparecer. Lo podemos ver cuando hubo en diferentes épocas de la historia humana pandemias. Pueden ver en los registros que después de unos años que se terminaron las pandemias, la gente ya no se acordaba y no las mencionaba. Yo espero que usemos esta oportunidad para aprender, para mejorar y para hacer los cambios necesarios. Y tal vez esta pandemia, al final de todo, puede ser para bien en ese aspecto. Hay una felicitación con un comentario. Dice, yo la verdad los quiero felicitar por el gran grupo que hicieron para la gente que se fue, junto con la logística que tuvieron. Tengo a gente conocida que se fue y está feliz. Y viví con ellos todo el procedimiento y se fueron con el pie derecho, ya que los están ayudando mucho. Mi duda es, ¿la gente que hizo Aliyah, ustedes les ayudan a conseguir trabajo? A ver, yo creo que esa pregunta es la pregunta más importante de todas, porque ¿cuál es el obstáculo que una persona que quiere hacer alía? Es el tema del trabajo, el tema de la chamba, es decir, ¿qué voy a hacer ahí en Israel? ¿Cómo voy a vivir? Y mi respuesta es una respuesta, no me voy a escapar, pero es una respuesta un poquito compleja. A diferencia de Shnat Akshara, que tú vas y tienes todo organizado y es una experiencia vivencial, cuando tú decides inmigrar o hacer aliyah a Israel, decides inmigrar a un país. Entonces la responsabilidad por tu vida sigue siendo tuya, igual que México, de encontrar trabajo. Si ayudamos, sí, acabo de mencionar a Gbaim, acabo de mencionar los programas de absorción, acabamos de mencionar la canasta de absorción. La canasta de absorción y los programas de absorción básicamente están formados para que el primer año del OLE sea un año que el OLE no se tenga que preocupar por temas de dinero, por temas de vivencia, y tenga la tranquilidad de poder empezar su clitá, su adaptación, su absorción, ir entendiendo y de ahí salir adelante y escoger su rumbo. ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué clase de profesión quiero tener? Hay muchos beneficios. Les puedo dar un ejemplo. El primer medio año, si tú vas a un ulpan, también recibes vivencia, también ulpan y recibes también lo que se llama diferentes pagos, depende de la cantidad de miembros de la familia, que eso te cubre el primer año. Si después del medio año ese no encontraste chamba, puedes firmar desempleo y recibir salario durante otro medio año y aparte recibir otros beneficios. Es decir, la cantidad de leyes y beneficios que hay verdaderamente es un tema muy, muy grande. Imagínense que en la feria de Aliyah que hicimos con todos los expertos tuvimos 7 sesiones diferentes durante 9 horas, entraron más de 1000 gentes y yo mismo, que sí estoy empapado en este tema, en ese día aprendí mucho. Y es muy dinámico, cada vez hay más organizaciones que apoyan y ayudan, cada vez hay diferentes beneficios y es un proceso de estar atento, aprender y poder usar al máximo estos beneficios para la clita. Pero otra vez, la idea es que el primer año el OLE esté tranquilo, en forma, bueno, esté tranquilo lo máximo que se puede y pueda tener una clitá y pueda tener el tiempo de likalet y estar en Israel y después salir adelante con su rumbo. Nos preguntan, ¿cuánto dura un proceso de Aliyah? ¿Cuánto tiempo, con cuánto tiempo de anticipación se tiene que hacer? En tiempos, la respuesta es que depende del candidato más que todo, porque el candidato o la candidata o la familia tiene que presentar una serie de documentaciones y hacer procesos burocráticos, que mucho depende de ellos. Hay gente que hizo alía en un mes, y hay gente que tiene su carpeta de alía abierta hace un año y está de a poquito haciéndolo, cada uno con su ritmo. Eso es en tiempos normales. Hoy en día también hay documentos que son muy difíciles de emitir en México, por ejemplo el documento de antecedentes no penales, que es algo que está trabando mucho. Estamos haciendo un gran esfuerzo y quiero mencionar, hoy mismo, de hecho, con el embajador de Israel, yo y diferentes personas presionando para ver si nos hacen una excepción en México con este documento de antecedentes no penales. No todo depende de nosotros. Hay requisitos que son del Estado de Israel, los tenemos que cumplir,
pero dentro de lo que nosotros podemos hacer para facilitar estos procesos, lo hacemos. La respuesta es que no hay un tiempo, pero depende mucho del candidato. Yo diría que el promedio para un candidato eficiente en una situación normal sería entre 2 y 3 meses. Alguien nos está preguntando que si vamos a pasar los videos y las fotos, pero quiero decirles que todo eso está en todas las redes y en Diario Judío, en Enlace Judío, en la Sojnut, en Masá, en todos lados salieron las fotos y todas las entrevistas y toda la llegada y la salida. Entonces ahí pueden checar todo eso. Sin duda, está en todas las redes, está en todos los websites, está en los medios de comunicación comunitarios. Hasta si se meten en Google hoy en día, van a poder ver cantidades de publicaciones y fotos y videos y entrevistas. No falta material sobre ese tema. Sí, hay alguien que quiere hablar de Ley Shell, así que ya puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí, aquí de ley si queremos hablar. Ya puedes hablar. Yo quisiera preguntarle ¿qué tipo de documentación reciben para ser israelíes? O sea, documentación como, digamos, nacionalidad israelí o licencias de manejar. ¿Qué documentación van a recibir para que ya ellos puedan desplazarse en Israel? En el momento que el candidato para ser olé concreta todo el proceso y termina la presentación de documentación, la entrevista, se elige el plan de clitá, el plan de absorción, se emite en la Embajada de Israel algo que se llama la visa de Alía. Es una visa dentro del pasaporte que tienen. Al llegar a Israel reciben algo que se llama Teudat Olé, con Teudat Zeut, es decir, identificación, y después de, si no me equivoco, de una semana, ya reciben la ciudadanía israelí permanente, y por supuesto ahí ya pueden ir y sacar su licencia israelí y todo. Ese proceso es un proceso muy fácil. En el momento que alguien decide hacer aliyá y concreta y hace aliyá, es ciudadano israelí como cualquier otro ciudadano israelí. Recibe todas las documentaciones, tiene los mismos derechos, los mismos beneficios, y es israelí, como cualquier otro israelí. Pasaporte israelí, ID israelí, licencia israelí y todo lo que te puedes imaginar en ese aspecto. Gracias. Ari, tenemos una pregunta. A pesar de saber cómo está México con el asunto del COVID, ¿qué motiva a un israelí a hacer una shlichut aquí? Es una excelente pregunta. Mi señora me lo acaba de preguntar hace 2 noches también. Yo creo, ahora voy a responderlo en serio. Yo creo que justamente la shlichut es especial y única justamente en estos tiempos históricos. Es una verdadera shlichut. Poder venir y ser parte de un proceso, poder venir y ser recibido en una comunidad que te abre las puertas y te abraza, poder ser parte de una organización que sí ayuda, apoya y es un puente importante de Israel. Yo no creo que haya una mejor shlichut que en tiempos como estos para hacer. Es la shlichut completa. Súper. Creo que no tenemos más preguntas. Muchas felicitaciones, tanto en Facebook como en el Zoom, y gente que está como emocionada de que se haya hecho esto. La verdad es que, pues sí es un hecho histórico. Sí, ojalá y pues salgan varios charters, si es que la gente está pensando irse a Alía, y que todo salga muy bien. O sea, la verdad es que creo que fue un gran acierto que hizo la Sojnut, que hizo todas estas personas que mencionas y todas estas instituciones.
No sé si quieras decir algo más, Ari, antes de despedirnos. Yo nada más para cerrar de mi parte, primero agradecerle a la Keile por recibirme. Siempre es un honor estar vía Zoom o físicamente en la comunidad. Extraño visitar la comunidad. Y quiero otra vez agradecerle a Noara Zioni, a Keren Ayesod, a Masá, al Petit de Vitú y su presidente Daniel Liberan, al equipo de trabajo de la Agencia Judía en México, que hizo un gran labor. Esto fue un trabajo en equipo. Así que toda a todos, por todos ustedes, esto se logró y yo nada más hoy en día soy el portavoz que los representa a ustedes. Ustedes son los que hicieron el gran trabajo y para mí es un honor estar aquí y poder hacer esta tarea tan importante. Así que toda rabá la gente. Muchas gracias, Ari. La verdad es que nosotros te agradecemos a ti y a todos los que lo hicieron posible. Y les queremos recordar a la gente que nos está escuchando por ambas plataformas que estas pláticas quedan grabadas tanto en Facebook de la Keile como en YouTube, que se subirá en unos días. Así que si alguien no la pudo ver por cualquier motivo o sabe de alguien que le gustaría verla, solo entrando a Facebook de la Keila puede verla otra vez. Ari, de verdad, mil gracias. Nos abriste el panorama. Sabíamos que fue un éxito este proyecto, pero no sabíamos cómo. Así que era importante que alguien nos los explicara. De verdad, mil gracias y pues seguimos en contacto. Toda rabá y Laila Tova a todos. Ari, nos piden que si puedes escribir en el chat el contacto para más información. O No, me lo quieres dictar y sí, yo lo... no corten, que ya se los pongo. Un segundo. Gracias. Mientras te digo que siguen las felicitaciones, extraordinaria plática, Yesher Koach. Toda. Ahí les acabo de enviar el mail de Alía, el teléfono de Alía, los horarios de atención. Ahí lo tienen todo en el chat. Lo voy a leer, Ari, para que la gente de Facebook también lo pueda apuntar. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Envíanos un mail a Alía México, Alía con Y-A-H, México@gmail.com o llámanos al 55 79 88 60 09. Ahí ya tienen los datos para que la gente que quiera se comunique con ustedes. Y pues nos queda nada más despedirnos, agradecerte nuevamente y agradecerle a toda la gente que nos está escuchando por su participación. Ari, mil gracias de verdad. Toda. Laila Tov. Gracias, hasta luego a todos. Buenas noches. Buenas noches.